Bienvenido de nuevo al canal, haga clic en el botón de suscripción y la campana a continuación para recibir las últimas notificaciones. Pero la mayoría la consideraba una figura relativamente sana hasta que un libro póstumo reveló que en realidad llevó una vida bastante salaz. El libro contenía información que la propia Elizabeth compartió con el autor antes de su muerte. Esta información incluía a los muchos hombres con los que la actriz se había liado a lo largo de los años, además de sus cuatro. Como suele ocurrir, los fans de Embrujadas llegaron a creer que Elizabeth Montgomery mostraba las virtudes del personaje que interpretaba en la serie en su propia vida. Sin embargo, Elizabeth nunca encontró a su propio Darren Stephens a lo largo de su vida. En cambio, se pasó la vida yendo de un hombre a otro. Además de sus 4 maridos, entre ellos se encontraba más. Elizabeth se lió con muchos hombres diferentes. En el momento de la muerte de Elizabeth Montgomery, era relativamente sabido que se había casado con ella. Sin embargo, no fue hasta la publicación de un libro revelador en 2014 que el público conoció la verdad sobre el libertinaje de la actriz de Embrujadas. Al parecer, los 4 hombres con los que la actriz estuvo casada eran solo la punta del iceberg en lo que se refiere a los muchos hombres con los que se lió. Algunos pueden escandaloso que un libro tan revelador se publique tanto tiempo después de la muerte de la actriz. Sin embargo, la publicación de este libro de 2014 contó con la aprobación de la propia Elizabeth Montgomery. De hecho, fue Elizabeth quien dictó el contenido al autor del libro. El libro en cuestión lleva por nombre Twitch Upon a Star, The Bewitched Life and Carol Montgomery. El autor es un hombre llamado Herbie Pilato, que sigue sintiéndose increíblemente bendecido por haber sido la persona a la que la difunta Elizabeth Montgomery decidió derramar todos los secretos. El reciente libro sigue conmocionando a quienes solo conocen a la actriz por la televisión. Muchos hombres deseaban a Elizabeth Montgomery por su... La belleza de Elizabeth era tan grande que recibió las insinuaciones de nada menos que el mismísimo Elvis Presley. Cuando se trataba de conquistas románticas, elección por los hombres mayores, esta afición enfurecía al padre de la actriz, que también era un artista notable. El padre de Elizabeth era Robert Montgomery. Robert protestó cuando su hija Estrella incluso rechazó la oportunidad de interpretar a su padre en la serie Embrujadas, porque no podía aceptar que su hija fuese actriz. Pero solo sirvieron para que su hija se empeñara aún más en convertirse en actriz, y tampoco le ayudaron en su vida personal. El primero de los Elizabeth Montgomery se llamaba Fred Kaman. Aunque Fred no era una figura destacada en el mundo del espectáculo, fue un importante miembro de la alta sociedad de su época. Debía de serlo para con Elizabeth. Como ya hemos comentado, la hija de Elizabeth nunca fue partidaria de su inclinación por los romances con hombres mayores. Robert se enfureció cuando su hija se fue que ella. Podría decirse que Elizabeth solo se involucró con Fred para disgustar a su padre, y esto comprensiblemente no condujo a la mejor unión matrimonial. Elizabeth y su primer marido se enfrentaron al principio del matrimonio. Fred deseaba que su bella esposa se convirtiese en ama de casa de sus futuros hijos, mientras él se ganaba. Elizabeth no tenía intención de renunciar a su sueño de convertirse en actriz, así que ambos se enfrentaron. Elizabeth y Fred vivían en Nueva York, marchó a California después de divorciarse. Por supuesto, el objetivo de Elizabeth era convertirse en una estrella de Hollywood. Antes de convertirse en una, la actriz tuvo una relación con otra estrella. Fue en California donde Elizabeth conoció y se casó con el famoso alquitrán Geek Young. Si Robert Montgomery se había enfadado cuando su hija se casó con... aún se enfadó más cuando ella se casó con Geek Young. Fred era una década mayor que Elizabeth, pero Geek tenía casi 3 décadas. Y no solo eso, sino que Geek era mucho peor partido para... Fred había ahogado su creatividad, pero Geek Young resultó ser un auténtico maltratador. Así que el segundo marido de Elizabeth era abusivo. En la que estuvo casado con Elizabeth Montgomery, Geek era un alcohólico, en toda regla. El alcoholismo del actor le hacía maltratar emocionalmente a su esposa, man que también podía haber llegado a maltratar físicamente a la actriz en ciertas ocasiones. A pesar de todo, Elizabeth hizo todo lo posible por su segundo marido.
A diferencia del primero, Geek encajaba con sus sueños de actriz. Tras divorciarse de Geek Young, Elizabeth no se sentía orgullosa de haber pasado por 2 maridos en tan poco tiempo. Mejor que la actriz no siguiese con su segundo marido mucho más tiempo, por supuesto. El alcoholismo de Geek de hecho no hizo más que empeorar tras el divorcio en un asesinato-suicidio con su siguiente esposa. Aunque la inclinación de Elizabeth por los hombres mayores aún no le había funcionado, siguió con ella a la hora de elegir un tercero. Ese tercer marido fue el productor Bill Asher. Gracias a su relación con Bill Asher, Elizabeth Montgomery se convirtió por fin en la estrella que siempre había. Bill era el productor de Embrujadas. Lamentablemente, tanto Bill como Elizabeth mantuvieron relaciones extramatrimoniales durante el rodaje de la serie. Elizabeth, su aventura fue con uno de los directores del programa. Ese director se llamaba Richard Michaels. Richard también estaba casado. El marido de Elizabeth se arrepintió del divorcio. Puede que la aventura de Elizabeth con Richard Michaels fuera la gota que colmó el vaso en lo que respecta a este tercer matrimonio. Tenía un papel importante en la creación de la atmósfera en la que la actriz sentía que estaba bien ser infiel. También fue infiel y se culpó de que el matrimonio se viniera. Elizabeth siguió adelante bastante rápido, continuando su relación con Richard Michaels. A pesar de ello, ella y Richard nunca. Su relación terminó cuando Elizabeth tuvo otra aventura, esta vez con el bailarín Alexander Godunov. Elizabeth Montgomery solo se casó una vez más tras divorciarse de William Asher en 1973. Su último marido fue un actor llamado Robert Fox. Por una vez, Fox representaba por fin a Elizabeth, eligiendo un marido más joven que ella. Aunque Elizabeth y Robert no son 93, estuvieron juntos muchos años antes de casarse oficialmente. Elizabeth y Robert empezaron a mantener una relación sentimental poco pusiese fin a su relación con Alexander Godunov. Después de que Elizabeth y Robert se casaran, solo estuvieron juntos unos 2 años antes de que la actriz falleciese trágicamente. Elizabeth Montgomery falleció en 1995. La causa de su muerte fue el cáncer, y no tuvo muchos avisos antes de su fallecimiento definitivo. Fue consciente de que tenía cáncer unas semanas antes de morir. La actriz se tomó su diagnóstico con humor y entre sus preparativos para el final se encuentra el haberle contado todo al autor de su libro póstumo. Y ahora te toca a ti. ¿Sabías que Elizabeth Montgomery pudo o no haber tenido una aventura con John F. Kennedy, que tuvo mala suerte?